Buenas tardes, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente desde Posada, a punto de comenzar con la transmisión. Esperamos un ratito y comenzamos. Acá en Posada, un diluvio. Hace una semana que está lloviendo y la verdad que estamos pasados por agua, como quien dice. Así que bueno, vamos a ir abriendo con una oración. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias por este gran privilegio de estar juntos en Él, por habernos puesto en su cuerpo, para que podamos disfrutar de Él y aprovecharlo al máximo, sabiendo que derramaste todo tu poder en nuestro Señor para que nos guíe, nos guarde, nos protege, nos sustente continuamente. Te leo compartir, toda la gente que se va a conectar y la que va a escuchar, que todo sea para tu gloria, Padre, y para tu gloria por medio de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor y para nosotros. Gracias por esto y que nosotros podamos seguir persistiendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, a medida que avanzamos en Romano, ¿no? Me doy cuenta que el libro de Romano es un libro, digamos, muy importante para el entendimiento de la Biblia, la comprensión total, porque el apóstol Pablo, por revelación de Jesucristo, ¿no?, inspirado en el Espíritu, comienza a mostrar lo que era la ley de Dios legislada en su Cristo, en el Antiguo Testamento para los judíos, y muestra el cambio, la transición que ocurre en esta era de la gracia, la ley legislada de Dios en Cristo Jesús hoy, para todos los que quieran creer. Así que a medida que avanzamos, Él va mostrando este cambio, este paralelo, y obviamente siempre refiriéndose a la justicia de Dios. Por eso hoy, este capítulo 7 es uno de los capítulos, diría yo, más cruciales de este libro. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible a fin de que nuestro Padre sea glorificado y nosotros podamos entenderlo. Comencemos. Bendiciones para todos nuevamente. Nos reencontramos en este capítulo 7 del libro de Romanos con el fin de entender en el Espíritu la justicia de Dios legislada en Cristo Jesús desde siempre. ¿Por qué debemos entender? Porque si no entendemos, no podemos creer correctamente. Estaremos en muchos casos ajenos a lo que Dios nos quiere decir en Cristo y lo que Cristo Jesús nos pide para agradar a Dios por medio de Él y como Él, siendo la justicia establecida por nuestro mismo Dios. Primero que nada, debemos recordar la gran comparación que hace el apóstol Pablo en el Espíritu por revelación de Jesucristo de la ley legislada en Roma a sus habitantes y la ley legislada en el Cristo a los judíos. Así que cuando el romano se apartaba del propósito de la ley, o la suprema ley como ellos la llamaban, que era mantenerlos en la justicia, cometían
un delito y por ello eran juzgados. Pues esa ley era exclusiva para ellos. Así también cuando el judío se apartaba del propósito de la ley, Cristo, para mantenerlos en la justicia y ser considerados justos por su fe en el Cristo de Dios, cometían delitos o pecados por los cuales van a ser juzgados. Cristo Jesús es también exclusivo y mucho más exclusivo que cualquier ley promulgada por el hombre. ¿Para qué? Para que en todo tenga preeminencia. Y desde siempre Dios lo instituyó así. Comencemos con este capítulo 7 del libro de Romanos. ¿Acaso ignoráis, versículo 1, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Muy bien. Primero que nada, vamos a tratar de aclarar esto. Pablo aquí, por revelación de Jesucristo en el Espíritu, dice claramente que él habla con los que conocen la ley. La ley judía se está refiriendo acá. El contexto viene hablando de la ley judía referente al Cristo de Dios, ya que en el capítulo 6, Pablo 2 veces les pregunta, ahora, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿pecaremos? Y contesta, en ninguna manera. Por ello acá se sigue dirigiendo a estos judíos que comenzaban a integrar la iglesia en Roma. Este es el contexto. Pablo les habla a los que conocen la ley mosaica. Cuando dice la palabra conocen la ley, conocen, esa palabra conocen, refiriéndose a estos judíos, en el griego es la palabra ginosko, que significa conocimiento por experiencia y observación. O sea, se refería a aquellos judíos que tenían la experiencia de vivir de acuerdo a la ley al observarla para esto. Y les muestra el ejemplo de las mujeres conforme a dicha ley. Esto a veces era muy duro para la mujer, pues imagínense a muchos de estos judíos que hacían las cosas por las obras de la ley, pero rechazaban la fe en el Cristo de Dios, que era y es el propósito de la ley para justicia de todo aquel que cree. Porque el justo por la fe vivirá. Y tener que seguir la mujer sujeta a este hombre. Y no poder buscar una pareja acorde al propósito de la ley, la fe en el Cristo de Dios. Porque si hacía eso, la declaraban adúltera mientras seguía casada. Hoy esto no tiene impacto o no tiene el impacto en nuestra época y cultura o en la gracia de Dios, a lo que ya llegaremos. Pero en aquella época era un gran pesar para la mujer y el hombre que elegía. Pero miremos un poco de esta ley, sus consecuencias, aunque antes recordemos que la ley es santa, como dice la palabra en Romanos 7:12, pero vino a juzgar el pecado del hombre y la mujer de Israel principalmente cuando rechazaban al Cristo, el propósito de la ley que los hacía justos por la fe en ese Cristo. Hoy nuestro Señor Jesucristo. Mas los líderes encargados de impartir la ley
abusaron de ella, impartiéndole a su favor antes que a favor de Dios en su Cristo, y por ello Dios los juzgará. Sigamos con estos versos. Si una mujer casada era sorprendida en adulterio, la ley mosaica escribía que ambos, la mujer y su compañero adúltero, fueran condenados a muerte por lapidación. Esto se basa en el mandamiento que dice: no cometerás adulterio, en Éxodo 20:14, y en otros pasajes en el Antiguo Testamento que hacen referencia a la pena de muerte para los adúlteros. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fuertes versículos. Esta sociedad poco a poco se volvió más dura para la mujer en muchos casos. Hola Carlos, Dios te bendiga. Pues como dije, estaban por ley sometidas a su marido, aunque éstos rechacen el propósito de la ley, que era la fe en el Cristo, para ser considerados justos ante Dios. Hoy ya en la gracia y en la época de la iglesia de la gracia del primer siglo, esto comenzó a cambiar. Miren, 1 Corintios 7, 13 al 15. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué versículo? Esta es una relación donde el marido incrédulo sabe del compromiso de la mujer cristiana y obviamente consiente y acepta vivir con ella, sabiendo de las reuniones de iglesia que ella asiste, por ejemplo, y un sinfín de actividades que realiza en la iglesia. Pero si éste poco a poco comienza a estar en contra de esto, siendo de tropiezo para dicho servicio que la mujer brinda a Cristo Jesús en su cuerpo, este simple hecho muestra una separación desde el corazón de él hacia la mujer cristiana que, si persiste en esa separación por no creer o aceptar como en un comienzo lo hizo, la mujer en ese caso puede separarse de este hombre que la quiere separar de Cristo para tenerla de sirvienta o como sirvienta del pecado nuevamente y conflicto, siendo que a paz nos ha llamado Dios. Miren, en la época de la ley la mujer no tenía derecho a separarse de su marido, a no ser que el marido quisiera el divorcio. Pero hoy en la gracia sí, como leímos en los versos citados. Lo mejor para la mujer que pase por esto es que se quede sin casar nuevamente, o que se reconcilie con su marido, como está escrito ahí en el versículo 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que él no abandone a su mujer. Pero si el caso fuere que esta mujer se separa y se vuelve a juntar con otro hombre durante la separación que está viviendo por causa de la incredulidad del marido que se separa, hoy ella no sería considerada adúltera como en la antigua ley. Hoy no hay condenación, como dice Romanos 8:1. Sin embargo,
quiero aclarar bien esto, que es una consideración mía en cuanto a la gracia de Dios, como el apóstol Pablo consideró muchas cosas en cuanto a la gracia de Dios revelada en y por Cristo Jesús. Tremendo. Así que aquí comienza el contexto del capítulo 7 del libro de Romanos, con un ejemplo de la antigua ley. Esto era un ejemplo. Yo pasé a explicar por qué. Esto eran restricciones que habían en la antigua ley. Hablo con los que conocen la ley, decía él. Claro, les está hablando y exhortando a los judíos que comenzaban a integrar la iglesia en Roma, pero que siempre tuvieron como costumbre rechazar la fe a Cristo Jesús, pecando contra Dios, recordándoles que la ley antes se enseñoreaba del hombre mientras vivía. Hola Jeremías, Dios te bendiga. Obviamente que se entiende que cuando dice el hombre se refiere a la raza humana, hombre y mujer. Por eso les da el ejemplo del matrimonio instituido por Dios y regido por la ley mosaica que representaba al Cristo que iba a venir. Esto era de gran pesar cuando uno de los dos, y principalmente el hombre, rechazaba la fe en el Cristo de Dios, siendo de pesar para la mujer que hoy a la libertad de Cristo fue llamada, si fuera el caso. Aclaro bien esto para que no se malentienda. Pablo da un ejemplo en cuanto a las restricciones que tenían por la ley mosaica. Así que les recuerda una de ellas de las tantas que tenían. Pueden leer, por ejemplo, el libro de Levítico, capítulo 20, en adelante, para ver varias de estas restricciones que tenían. Hoy ya muchas de ellas no tienen más poder, aunque otras todavía nos rigen, pues representan y reflejan a Cristo Jesús. Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Claro, estos judíos que habían confesado a Cristo Jesús como su Señor fueron hechos parte del cuerpo de Cristo. Y mediante el cuerpo de Cristo son siervos o esclavos de Cristo y no de la ley, a fin de que ahora, sin que nada los restrinja en este servicio, lleven fruto para Dios. Tremendo. Leamos los siguientes versos, versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, pues por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy bien. Aquí nos encontramos con dos versículos difíciles de explicar y entender en el Espíritu. Sin embargo, gracias a Dios que vivimos en una época más avanzada en cuanto a la ciencia, cuando se la usa bien, ¿no? A diferencia de la época en que se escribió esta epístola. Veremos cómo estos versos se explican en diferentes versiones que hoy nosotros, como dije, por la gracia de Dios, tenemos acceso. Miren, quiero leerle estos dos versos en otra versión. La versión Ausejo dice así: de hecho, cuando vivíamos sometidos a lo puramente humano, las pasiones pecaminosas, sirviéndose de la ley, actuaban en nuestros miembros, haciéndonos producir fruto para muerte. Pero ahora, al morir a aquello que nos aprisionaba,
hemos quedado desligados de esa ley, de modo que sirvamos en el nuevo régimen del Espíritu y no en el antiguo de la letra escrita. Esto comienza a tomar el sentido correcto para que podamos ir entendiendo mejor. Sin embargo, todavía no está claro lo que dijo el apóstol Pablo en el Espíritu por revelación del Señor aquí. Así que vamos a otra versión para una mejor comprensión del texto. Esta es la versión Biblia al Día 1989. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestros cuerpos y dábamos fruto de muerte. Pero ahora, al morir a los que nos tenía subyugado, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Tremendos versículos. Estos versos confirman el versículo 4 que leímos anteriormente. ¿No podrían llevar estos judíos frutos para Dios en Cristo al rechazar al Cristo? Y encima, si no tenían el Espíritu de Dios en ellos, ni tampoco podríamos nosotros. En vez de tener solamente la ley escrita que representaba a Cristo que iba a venir, pero despertaba esta ley esa naturaleza pecaminosa que todos tenían para llevar frutos de muerte nomás, al rechazar la fe en ese Cristo. Muy bien. Por tantas restricciones que había en esta ley, y a medida que el ser humano, yo explico más adelante acá, a medida que el ser humano se guiaba por esta ley, eso despertaba esa carnalidad en ellos. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Eso despertaba la codicia. Y al rechazar al Cristo, esas pasiones pecaminosas, bueno, se despertaban. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, dice. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí, dice Pablo. Maravillosos versículos. Que esto fue lo que pasó. La ley se introdujo por causa del pecado y así Dios legislar la justicia en su Cristo que iba a venir. Recordemos, Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Le dice a los judíos. Fue añadida por causa de las transgresiones. Ya había mucho pecado. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Romanos 5, 20, 21 dice, la ley intervino para que se multiplicaran las faltas, pero donde se multiplicó el pecado, mucho más sobreabundó la gracia, a fin de que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, mediante la justicia, reine para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. La Biblia Usejo. Tremendo. Pero antes de la ley, y porque no había ley, ¿cómo decía? Romanos 15, 13 decía, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero cuando vino la ley, intervino, ahí se empezó a juzgar el pecado. Así que el versículo 9 de Romanos 7 dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento de la ley, el pecado revivió en mí y yo morí. Al venir la ley, el pecado, por la naturaleza pecaminosa que tenía el hombre de aquella época bajo la ley, revivió.
Ese pecado se pasó de Adán a todos los hombres, ¿se acuerdan? Y todos fueron constituidos pecadores. Y fue culpado de ella, pues, al rechazar a este hombre, lo que la ley representaba al Cristo de Dios que iba a venir, rechazando la fe en él. Entonces esta naturaleza pecaminosa que todo hombre tomando ocasión por el mandamiento despertó o manifestó las pasiones de la carne, y el pecado tomó poder sobre ellos. Versículo 10 al 13. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo poniéndose de ejemplo, ¿no?, ante estos judíos que le habla. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, dice. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Tremendo versículo. Al existir el mandamiento en la ley santa, esa naturaleza pecaminosa fue manifestada a causa de las tentaciones que ocurrían por los santos mandatos que los reprimían, lo que para Dios estaba y está mal. Miren, recordemos unos versos más para ubicarnos en este contexto. Versículos 23 y 24 del capítulo 3 de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. A medida que esto avanzó en la ley, la manifestación del pecado y de la naturaleza pecaminosa comenzó a manifestarse abundantemente, al punto que dicha contaminación era irreversible para el hombre de aquella época. Por ello, Dios envió a Cristo Jesús para que en su sangre sean justificados gratuitamente por él. El hombre ya no podía por sí solo revertir esa contaminación que tenía. Tenía que venir alguien, el Salvador. Maravilloso. Es que a medida que esta naturaleza pecaminosa se manifestó en el hombre, lo contaminó al punto que evidentemente era imposible sostenerse en la fe del Cristo de Dios, ya por tan abundante corrupción manifestada en el pecado. Pero bueno, creo que si vuelven a escuchar esta enseñanza después o a leerla, porque la publicaré en escrito también, seguramente será de gran ayuda para el entendimiento en el espíritu de todos. Sigamos. Versículo 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, poniéndose de ejemplo el apóstol, ¿no?, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muy bien. ¿Por qué dice vendido al pecado? Todas las versiones lo dicen. En sí dicen vendido, como esclavo del pecado o esclavo del pecado. Ahora esta palabra vendido es la palabra griega prepramenos, que es un derivado de la palabra preprasco y significa estar tan totalmente bajo el dominio del pecado como lo está el esclavo de su dueño. Y como al esclavo le vendían
y pertenecía al dueño, por eso dice vendido, ¿no? Por ello se traduce al español vendido. Muchos no querían en su corazón hacer lo que aborrecía, como el apóstol Pablo al ponerse de ejemplo en el verso 14, 15 y 16 dice: aprobando así que la ley es buena, pues juzgaba y juzgará dicho pecado en aquellos que rechazaron la fe en el Cristo de Dios, donde era impartida la justicia. A tal punto llegó esto en el pecado que moraba en ellos, que era lo que se manifestaba y no lo que ellos querían. Miren, era necesario un Salvador que los saque y nos saque de este dominio que tenía el pecado sobre ellos y sobre todos los que íbamos a creer en Cristo Jesús. Por eso el versículo de 18 al 21 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta fue la consecuencia del pecado de Adán que transmitió a todos los hombres. Voy a compartir estos versos desde otra versión para que así podamos comprender mejor en el Espíritu esta revelación de Jesucristo dada al apóstol Pablo. La Biblia al día dice así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, decía. Fíjate vos la contaminación que tenían ellos antes de que vuelva Jesucristo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Biblia al día, 1989. Esto era, y en muchos casos todavía es, de la vida del hombre que no confiesa a nuestro Señor. Es así todavía. La persona que todavía no confesó a Jesús como su Señor no puede liberarse de este dominio del pecado. En muchos hombres que sí lo confesaron, obteniendo la salvación y justificación gratuita, pero con el tiempo o inmediatamente después de ser salvos y justificados, rechazan ser siervos o esclavos de Cristo Jesús, amando a este mundo dominado por el pecado del maligno, que los tiene subyugados, vuelven a este estado, teniendo el poder de vivir libre de esto. Versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es una exhortación a estos judíos que siempre querían volver a rechazar a Cristo. Ya habían sido salvos, viste, muchos de ellos, pero ellos, viste, querían ser la cabeza de la iglesia. Entonces ellos estaban y queriendo adoctrinar a la gente, ¿viste? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de Cristo? De muerte, dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Muy bien, aquí es cuando el capítulo termina mostrando las dos realidades del cristiano hoy. Sin embargo, no nos olvidemos del contexto en donde Pablo les escribe a los que conocían la ley, a los judíos, que habían sido enseñados en su gran mayoría a rechazar
la fe en el Cristo de Dios, donde la justicia de Dios empezó a manifestarse en Cristo Jesús, como siempre Dios así lo instituyó en él. Esto es de vital importancia, ya que Pablo, poniéndose de ejemplo para con estos judíos y bajándose a su nivel, les escribe recordándoles lo mal que hicieron muchos de ellos y de sus antepasados al rechazar la fe, para que ahora, después de haber recibido a Cristo Jesús como su Señor, no vuelvan a esa doctrina de rechazarlo, siendo hoy ya salvos y justificados por la sangre de Cristo Jesús, como seguramente estaba pasando, ya que nuestro Señor, al revelárselo a Pablo en el Espíritu, estaba exhortando y amonestando a estos judíos que rápidamente se olvidaban de lo que Él, el Señor, logró con su sacrificio para la vida de los que creen. Sin embargo, conforme a lo poco que entiendo en mi parecer, este capítulo no debería terminar aquí. Mas sepamos que los capítulos, la numeración de los versículos y los subtítulos son agregados del hombre que nos sirven para ubicarnos en la Biblia, simplemente, aunque carecen de autoridad para que la podamos entender en el Espíritu, de acuerdo a este mensaje. Recordemos que este libro, que hoy decimos libro, fue escrito en una epístola, una carta totalmente. Sin ningún tipo de división de capítulos y numeración de versículos, y debería leerse el libro de Romanos como una carta total para un mejor entendimiento en el Espíritu. Por ello he decidido avanzar un par de versículos en el capítulo 8 a fin de que la idea de la revelación que Pablo estaba transmitiendo en el Espíritu por Jesucristo se complete. Sin embargo, quiero aclarar que hoy, al tener el Espíritu de Dios en nosotros, éste nos capacita a vencer esta naturaleza pecaminosa a medida que perseveramos en el Espíritu en nuestro diario vivir. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con perseverar en el Espíritu en nuestro diario vivir? Bueno, perseverar en el Espíritu es perseverar en Cristo Jesús, como nos lo dice el mismo Espíritu. Como una de las primeras órdenes que recibimos en el Espíritu es que permanezcamos en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Permaneciendo en la revelación de Jesucristo, o sea, la palabra de Dios hoy, dada a la Iglesia de Gracia en las epístolas que sus apóstoles y profetas escribieron en el Espíritu por revelación de Él. Fíjense, Gálatas 5, 16 y el 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí es donde entendemos que, de igual manera, tenemos una lucha diaria con esa naturaleza pecaminosa que nuestro Señor venció para nosotros. Nuestra responsabilidad es mantenerla crucificada como la crucificó nuestro Señor en nuestro diario vivir cuando nosotros lo confesamos. Estudiemos los primeros versos de este capítulo 8 de Romanos para poder completar esta revelación. Ahora pues, dice el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es nuestro punto de partida en esta lucha espiritual que tenemos con nuestra carne o naturaleza pecaminosa. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay
debería terminar el versículo. Pues lo que sigue diciendo la Reina Valera 1960 fue agregado por el hombre y no está en el texto. Le comparto otra versión que dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí termina ese versículo. Biblia Textual 4. Tremendo. ¿Y por qué nos dice esto? Bueno, porque en esta lucha espiritual vamos a caernos por nuestros errores y debilidades. Sin embargo, a medida que perseveremos, maduraremos en el Señor y nos haremos fuertes en Él, venciendo a dicha naturaleza pecaminosa que lo único que le queda, estimulada por el diablo, es querer condenarnos. A medida que nos acusa por estos errores y debilidades que serán parte de este proceso de maduración espiritual en el Señor. Así que cuando caigamos, recordemos, no hay condenación. Como por ejemplo, antes la mujer adúltera tenía con ese hombre con el cual adulteraba. No hay condenación. Esto es una herramienta vital para nuestro crecimiento y nuestra maduración en Cristo de parte de Dios nuestro Padre, que nos fue otorgada por su gracia en Él. Así que el apóstol Pablo, por revelación de Jesucristo, les escribe en el Espíritu a su pueblo, porque le sigue hablando de estos judíos. A los judíos que comenzaban a integrar la iglesia en Roma, advirtiéndole que fácil fue la salvación para ellos, como para todos, pero vivir en esa salvación despojándose del viejo hombre, acostumbrado a rechazar la fe en Cristo Jesús, iba a ser duro. Pero no imposible. Muchas veces se sentirían miserables, por eso él dice miserable de mí, pero debían renovar su mente y dar gracias a Dios por Jesucristo, que hoy estaban en el cuerpo de Cristo y bajo Cristo, en vez de estar bajo la ley mosaica que despertaba al pecado. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley mosaica, por cuanto era débil por la carne, el hombre, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos ahora conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, quiero mostrar estos versos en otra traducción bíblica, y esta es la traducción, la nueva traducción viviente de 2009, y dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Bueno? La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa era débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. ¿Vieron? Estábamos dominados por el pecado. Bueno, estos judíos estaban dominados por el pecado y le están recordando que Cristo logró esto y que no vuelvan a rechazarlo como antes siempre lo hicieron. ¿Vieron? Lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias justas de la ley. Nosotros tenemos la fe de Cristo. Le tenemos a Cristo Jesús hoy. Y ellos tenían. A favor de nosotros, dice, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Porque hoy tenemos el Espíritu. Y este Espíritu nos guía
y nos dice que permanezcamos en Él. Antes no tenían el Espíritu en ellos. No tenían a veces los profetas, pero el pueblo no tenía. Por eso que los profetas fueron tan perseguidos por el pueblo de Israel. ¿A quién de nuestros profetas no persiguieron? Le dice Elías a Dios, ¿no? En una oración. Qué maravillosa traducción. En este capítulo de las Biblias, el apóstol Pablo comienza a completar la idea del mensaje del Señor en el Espíritu del capítulo 7, dándole el giro que Dios mismo le dio al entregar a Cristo Jesús y completar las exigencias que la ley demandaba a los que por ella vivían. Ser justos. Manifestando su justicia gratuitamente en ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, el único Cristo, el ungido de Dios, a favor nuestro y de los primeros integrantes de la Iglesia de Roma, principalmente de estos judíos que comenzaban a integrarla en su mayoría. Ahora sí, al completarse medianamente la idea que nuestro Señor transmite en el Espíritu al apóstol, desde el capítulo 7, podemos esperar para continuar con este capítulo 8 la próxima semana. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en este maravilloso capítulo 8 de Romanos, del libro de Romanos. Gracias, hermano, por estar. Bendiciones. Oramos. Padre Santo, una vez más, te damos gracias por este gran mensaje en Cristo Jesús que nos das y que nos diste. Y a vos, Señor Jesucristo, por esta gran revelación de parte de Dios a tu iglesia, esta iglesia de gracia, tu cuerpo, nosotros, que escribiste en este libro de Romanos maravilloso, del cual nosotros tomamos ejemplo para nuestro diario vivir. Gracias por guiarnos, sostenernos, sustentarnos, de acuerdo a tu palabra de poder, con la cual sustentas todas las cosas, por medio de ese poder que te dio nuestro Padre para hacerlo. Te damos gracias en tu nombre, Jesucristo. Amén. Bendiciones.